La enseñanza sobre la vida de Jesucristo. Marcos 13, un discurso del Señor sobre el futuro. Es el tema 25. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy empiezo a dictar este tema en el jueves día 23, día en el que en algunos lugares... No, me he equivocado, es la semana que viene. Estaba pensando en el cuerpo, es la semana que viene. El día 23, estamos hoy a 23 de mayo de 2024 y vamos a empezar este tema que ya es de los últimos, porque como veis tratamos sobre Marcos 13, que es el capítulo en el que Marcos habla del discurso del Señor sobre el futuro. Nos quedan otros 2 o 3 temas más todavía, porque quisiera dejar redondeado todo esto referente a la vida de Jesús. La semana que viene, como prepara el Corpus, hablaré de la cena del Señor y luego las 2 semanas siguientes pues tocaré algunos aspectos que se nos hayan quedado un poco colgados a lo largo del curso. Bueno, en el dibujo que tenéis aquí, un dibujo, se ve claramente a Jesús hablando con sus discípulos. Al fondo, en amarillo, se distingue el templo y se ve que es una caída del sol ya que ilumina todavía al templo y la luna que ya sale por las montañas. Bueno, es sugerente, el Señor está hablando a los discípulos frente al templo. Quizá fuera mejor otra que he puesto también, otra ilustración, la que está en la página 5. Jesús hablando con los discípulos y al fondo se ve el templo de Jerusalén. Esta pintura es de Tissot. Bueno, pues pensar que cualquiera de las dos puede ilustrar perfectamente lo que vamos a narrar. En los apuntes, al final, las 2 últimas páginas tienen Marcos 13, texto y división. ¿Veis? Es el texto dividido para que se pueda seguir mejor. Quizá conveniera, para saber de qué estamos hablando todo el rato, leer este texto. Antes, una pequeña pincelada. El relato se sitúa como lo último que dice el Señor antes de la pasión. Está, por tanto, en los días anteriores a la pasión en Jerusalén, una vez que ya se hizo la entrada triunfal en Jerusalén, que se habían expulsado a los mercaderes y que se habían tenido bastantes polémicas en el templo. Jesús, desde enfrente del templo, como han sugerido las 2 ilustraciones que he dicho, va a tener este encuentro con los discípulos. Bueno, vamos a ver si soy capaz de explicar. Lo leo el texto. Primero, una anécdota inicial. Al salir él del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedra y qué edificio tan magnífico. Y Jesús les dijo: ¿ves esos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahora empieza ya la explicación. Los discípulos hacen una pregunta. Estando sentado él en el monte de los olivos, frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés:
Dinos cuándo será eso y cuál será la señal cuando esté a punto de cumplirse todo eso. Respuesta de Jesús empieza por decir las tribulaciones actuales. En primer lugar, que vendrán falsos mesías. Jesús comenzó a decirle: mucho ojo, no sea que os extravíe alguno. Muchos vendrán utilizando mi nombre diciendo yo soy y extraviarán a muchos. Cuando oigáis guerra y rumores de guerra, no tembléis, tiene que pasar, pero todavía no es el fin. En efecto, se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá terremotos por algunos lugares, habrá hambruna. Esto es el comienzo de la angustia. Mucho ojo con vosotros mismos. Os entregarán a los sanedrines y a la sinagoga. Seréis azotados y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa para ser testimonio para ellos. Estaba diciendo estas circunstancias actuales, de tribulaciones actuales, pero mete dos pequeños incisos. El primero, la predicación. Y primero es necesario que se proclame el Evangelio a todos los pueblos. Vuelve ahora, después de ese inciso, vuelve ahora a las tribulaciones actuales, pero ya en forma de advertencia. Una advertencia sobre las persecuciones. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué diréis, sino decid lo que se os ocurra en aquel momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Entregará el hermano al hermano a la muerte y el padre al hijo, y los hijos se pondrán contra los padres y los matarán, y seréis odiados por todos por mi nombre. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Otra advertencia ahora sobre la guerra. Cuando veáis la abominación de la desolación, es decir, la abominación desoladora, establecida donde no tiene que estar, entienda el que está leyendo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje ni entre a recoger nada de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a recoger su manto. ¡Ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días! Rezad para que no suceda en invierno, porque aquellos días serán una angustia tal como no la ha habido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni la habrá. Y si el Señor no abreviase los días, no se salvaría nadie de carne, pero por los elegidos que eligió, abreviará esos días. Y finalmente, otra advertencia sobre los mesías falsos. Si entonces alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, mirad, está ahí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios capaces de extraviar, si fuera posible, a los elegidos. Vosotros, mucho ojo, os he dicho todo de antemano. Y ahí acaba esta primera parte. La primera parte eran las tribulaciones actuales. Y en concreto ha tocado falsos mesías, guerras, persecuciones. Un pequeño inciso: es necesario que se proclame el Evangelio a todos los pueblos. Y ahora tres advertencias en orden inverso al anterior. Advertencias sobre las persecuciones, advertencias sobre las guerras y advertencias sobre los falsos profetas. Esa era la primera parte. La segunda,
la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, en aquellos días, después de aquella angustia, el sol se oscurecerá y la luna no dará su fulgor. Y los astros se irán cayendo del cielo, y las potencias que están en los cielos serán zarandeadas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con mucho poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y reunirá a sus enemigos, reunirá a sus elegidos. Perdonadme, me cuesta mucho trabajo hablar. A ver si lo digo bien. Entonces enviará a sus ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y cuarta parte. Lo primero, saber discernir. Aprender la comparación de la higuera. Cuando ya su rama se pone tierna y apuntan la hoja, sabéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que están sucediendo estas cosas, sabréis que está cerca, a la puerta. 3 sentencias. Amén, amén, os digo, que no pasará esta generación hasta que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Acerca de aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni los ángeles, ni en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y por fin, una gran advertencia. Necesidad de estar despierto. Mucho ojo. Estad alerta, porque no sabéis cuándo será el momento. Como un hombre que viaja al extranjero dejando su casa y dando a sus siervos la autoridad, a cada uno su tarea, y mandó al portero que se mantuviera despierto. Estad pues despiertos, porque no sabéis cuándo viene el amo de la casa, si a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. No sea que viniendo por sorpresa os encuentra dormido. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Estad despiertos. Bien, ese es el texto que estamos comentando. La traducción que he leído, los subrayados que tiene y la división están hechos por mí, basados en diversos autores. Por tanto, esta traducción es un poco distinta de las que encontráis en otros lugares. Pero es la que me parece que es más útil para explicar lo que dice. Bueno, empiezo por hablaros de que el autor tiene una mentalidad apocalíptica. ¿Qué quiere decir eso? Una forma de pensar. Una forma de pensar que llamamos apocalíptica. Es decir, una forma de pensar que responde a lo que se escribió en los diversos apocalipsis que circulaban por aquella época. ¿En qué consiste esta mentalidad? Pues se busca descubrir el futuro partiendo de lo sucedido en el pasado. La historia se desarrolla en ciclos. Según los apocalípticos, ha llegado el último ciclo histórico que concluirá con una intervención definitiva de Dios. Se anuncia, pues, una salvación de Dios que implica la condena de los opresores y la liberación del pueblo de Dios oprimido.
lo que va a pasar inmediatamente tiene señales premonitorias. Y todo el lenguaje que se utiliza es un lenguaje alegórico para evitar que lo entiendan los que no están iniciados. Este discurso de San Marcos, este discurso de Jesús en San Marcos tiene un estilo apocalíptico. Por eso destaca que lo que ha sucedido ya muestra lo que sucederá. Lo que está sucediendo es señal de que ha llegado el tiempo final. Por eso hablará de los falsos mesías, las guerras, la violencia, las persecuciones. Todas esas cosas muestran que estamos en los tiempos futuros, en los tiempos definitivos. Pero San Marcos sabe que la Iglesia tiene un largo porvenir por delante. Antes de que se acabe todo, ha de predicarse el Evangelio a todos los pueblos. Y el lector mismo sabe ya que Jesús ha muerto y ha resucitado. Y por tanto, que en él se ha cumplido ya lo que anunciaban los profetas. Su muerte fue la venida del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es ese personaje que se esperaba como juez definitivo de los últimos tiempos. Jesús es el juez definitivo de los últimos tiempos. Lo que pasa es que ha realizado su juicio de una forma sorprendente, mediante su muerte y su resurrección. Los discípulos, predicando el Evangelio después de la resurrección, son sus ángeles que están reuniendo a los elegidos por toda la tierra. Después de una etapa de dolores y sufrimiento, ya pasado y futuro, que son como dolores de parto del nacimiento de un nuevo mundo, llegará la plenitud de la salvación. Lo que ha sucedido en la muerte y en la resurrección del Señor se manifestará pronto, pero de un modo glorioso. Como no se sabía el momento de la muerte y la resurrección de Jesús, así tampoco sabemos el momento en el que cada uno llegará a la glorificación. Fijaros, todas las ideas están ahí. Las resumo diciendo: el autor se encuentra con que Jesús ha muerto y resucitado, y con que están pasando lo muy mal los cristianos. Entonces les dice: mirad, lo mismo que Jesús murió y resucitó, así también vosotros vais a triunfar. Van a pasar muchas cosas malas, o están pasando ya muchas cosas malas, pero esas son las señales del futuro, las señales de que llega la salvación definitiva. Por tanto, los males que estáis pasando no los veáis como algo negativo, sino verlos con esperanza, como signo de lo bueno que está para llegaros. Y como el autor habla poniéndose en tiempos anteriores a la muerte y resurrección del Señor, está diciendo: así como no se sabe cuándo va a venir el Hijo del Hombre, es decir, no sabemos cuándo Dios va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo, que muere y resucita, así como no sabemos ese momento, tampoco nosotros sabemos ahora el momento en el que para cada uno y para la Iglesia entera llega la glorificación definitiva. Por tanto, ¿de qué está hablando todo el texto? Pues el texto está hablando de que tengamos esperanza, de que la salvación ya ha llegado y se va a manifestar. ¿Cuándo compuso Marcos
este discurso. Marcos compuso este discurso a base de frases de Jesús conservadas en la tradición y lo inserta antes del comienzo del relato de la pasión. Son las palabras finales de la actividad de Jesús. Eso fue el momento al que se refiere el discurso. Pero en el momento en que Marcos estaba escribiendo, ¿qué pasaba? Pues que la iglesia estaba perseguida, que había falsos mesías, que había grupos violentos, que había rumores de guerra. La guerra de los judíos contra los romanos fue terrible y fue por estos años. Los cristianos se preguntan por la suerte de Jerusalén y se preocupan por el final de todo aquello. Todos estos indicios nos muestran lo siguiente: estamos poco antes del comienzo de la guerra judía contra los romanos y poco después del intento de Calígula de colocar su estatua en el templo. Tal vez estamos en la época de Herodes Agripa o inmediatamente después. Los cristianos, en cualquier caso, estaban en un mal momento, ya que estaban perseguidos. Dos posibilidades. Si el discurso fue compuesto antes de la caída de Jerusalén, el discurso se podría entender sobre este trasfondo. El rey Agripa había mandado decapitar a Santiago y encarcelar a Pedro. Los cristianos estaban mal vistos por sus compatriotas judíos, por no participar de sus ideales nacionalistas y en su esperanza de victoria violenta contra Roma. Había ambiente de guerra y aparecían muchos que querían mover a los cristianos a la violencia, quizá diciendo que era voluntad del mismo Jesús. Por contraste, el templo estaba en todo su esplendor, recién terminado, y su prestigio y su tradición atraían fuertemente a los cristianos que cuando creían que el reino de Dios se iba a instalar, se encuentran con la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Es que la acción de Jesús no ha servido para nada? ¿Por qué tienen que verse perseguidos y dispersos por el mundo? Fijaros esta imagen del templo, lo muestra con toda su belleza, toda su grandeza. La lástima es que no ha puesto la ciudad alrededor, ha puesto solo colinas, pero la ciudad está alrededor, el templo está en medio de la ciudad y es grandioso. Era un templo grandioso, estaba en todo su esplendor. Y los cristianos decían, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué pasa aquí? Esto está bollante, nos invitan a la rebelión, ¿nos rebelamos o no? Pero había otra cosa también que hay que tener en cuenta. Hay una frase importante referida a la abominación de la desolación. Y además se dice, entienda el que está leyendo. Con esta frase se indica al lector que lee en público que sustituya la frase clave, la abominación de la desolación, por lo que él sabe que significa. Para nosotros es un nuevo enigma, pero nos indica que el autor vive en una época que no se puede hablar claro porque hay peligro de represalia. Sí, el templo está muy bonito. Hay esperanzas nacionalistas, pero hay que tener cuidado con lo que se dice.
Por tanto, también hay que tener cuidado con lo que se escribe. Y entonces el autor al lector que está leyendo en la asamblea le advierte: esta frase, la abominación de la desolación, tú tienes que explicarla. También nosotros tendríamos que explicarla, pero se nos queda lejana. ¿De qué habla? Las represalias que se quieren evitar hablando de más solo pueden venir de los romanos. Pues el autor no teme ni a los tribunales judíos ni a los gobernadores y reyes locales, a los que se llama por su nombre. Parece ser que se está aludiendo a que Calígula quiso instaurar su estatua dentro del templo. Otros dicen no, que a lo que se refiere es a los campamentos romanos que ponían cercos a Jerusalén. Pero lo de la estatua de Calígula es sugerente, porque la frase, la abominación de la desolación, viene del Antiguo Testamento, donde se refiere a la estatua de Zeus que los reyes helenistas habían colocado en el templo, y se la llama también en clave la abominación de la desolación, o mejor traducido, la abominación desoladora. Es decir, lo peor de lo peor, lo que va a traer la desgracia ya final. Por tanto, el autor sabe que ha pasado o está intentando pasar algo muy grave. Se está intentando colocar una estatua del emperador dentro de un templo que está consagrado al único Dios verdadero. La gente está muy nerviosa por todo eso. Hay rumores de que se van a sublevar, pero a la par los cristianos se sienten perseguidos, no pueden hablar claro, están en una situación muy difícil. Todo esa es la situación inicial. Otros dicen que es lo de los campamentos. Los campamentos en torno a Jerusalén indican que estamos ya en una situación final. Pero ¿cómo va a poder ser eso? ¿Va a dejar Dios a su pueblo? ¿O es más bien que el pueblo ha dejado a Dios? Bien, eso es la primera posibilidad. Si fue compuesto antes de la caída de Jerusalén. Pero si el texto se escribió después de la caída de Jerusalén, el discurso viene a consolar a unos cristianos que cuando creían que el reino de Dios se iba a instalar, con lo que se encuentran es con que el templo de Jerusalén ha sido destruido. ¿Es que la acción de Jesús no ha servido para nada? ¿Por qué tienen ellos mismos que verse perseguidos y dispersos por el mundo, sin apenas poder hablar claro, teniendo que esconderse, teniendo represalias por todas partes, rechazados por los judíos, atacados por los paganos, con gente dentro de la misma comunidad que tiene una idea rarísima, con incitaciones a la violencia? En medio de todo eso, ¿a qué viene el discurso? El discurso recuerda que Cristo había roto definitivamente con el templo y había anunciado su ruina. La ruina del templo estaba anunciada por Jesús. En el discurso Jesús sale por última vez del templo y los discípulos no son conscientes de lo que eso supone. Creen que es una salida más, como la de todos los días, para volver al día siguiente. Y se glorían
de la grandeza del templo. Señor, mira qué piedras tan bonitas, qué elegantes todo esto. ¿Eh? Señor, fíjate, qué piedras, qué edificios tan magníficos. Jesús entonces anuncia que el templo será destruido. ¿Ves esos grandes edificios? No queda aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto desconcierta hasta los más allegados a Jesús. Por eso se cita a Pedro, a Santiago, a Juan y a Andrés. Estas dos parejas de hermanos que son los primeros en todas las listas de los apóstoles y que tienen cierto protagonismo dentro de los relatos evangélicos. Por eso ellos desconcertados le preguntan a Jesús. Los cristianos, representados por ellos, por mucho que eso les cueste, tienen que aceptar que el culto y las instituciones judías son algo superado y ya estamos en un tiempo nuevo. Los discípulos se dan cuenta entonces de que Jesús está sentado frente al templo en el Monte de los Olivos. Tenemos por un lado el templo, que es lo antiguo, por otro lado a Jesús, que es lo nuevo. Jesús está como lo que aporta una realidad distinta y salvadora. El templo no es ya el que está en el monte Sión. Ese templo ya no es el lugar de la presencia de Dios. Ahora el monte no es el monte Sión, es el monte de la iglesia, donde está Jesús sentado frente al templo, enfrentándose con el templo, que ya es algo religiosamente superado. Por tanto, esa mención de que Jesús se estaba sentado en el Monte de los Olivos frente al templo es muy importante. Al leer el texto os dais cuenta de que parece que es un añadido, pero es un añadido que destaca la situación profunda de la realidad. Jesús ha superado al templo. Se nos está diciendo que la enseñanza que Jesús va a dar ya la dio Jesús a sus discípulos y que ahora ellos tienen que hacerla conocer a todos por medio del que está leyendo. Tened en cuenta que los evangelios y los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se escribieron para ser leídos en la asamblea. Eso, si se pierde eso de vista, acaba uno por no entender muy bien las cosas, porque son escritos para ser leídos en público. Algunos incluso dicen, y apoyado en esta frase podría sostenerse, que en realidad son como guiones para que el lector explique las cosas a los que lo están oyendo. Y por eso se le llama la atención diciendo, oye, fíjate bien y explícalo bien. El que está leyendo entienda. No se refiere al lector en privado, se refiere al lector público. El lector que en la iglesia está explicando a la par que lee el texto evangélico. Es verdad que las explicaciones son circunstanciales, son en cada momento, y que lo que queda como normativo es el escrito. Pero también es verdad que ese escrito necesita de la
explicación. ¿Mm? Y necesita de la reflexión comunitaria. No son ideas nuevas, sino palabras que enraizan en la predicación de Jesús. Todo estaba predicho por Jesús. Y aquí solo caben dos posturas. Una, estar atento y saber descubrir los signos de los tiempos, y permanecer vigilante cumpliendo el encargo del Señor. Ver y hacer. Estar atento, saber descubrir qué es lo que está pasando, qué significa. Y segundo, actuar como cumpliendo el encargo del Señor, para que cuando venga definitivamente no nos encuentre dormidos y descuidados. Jesús sigue viniendo y quiere que estemos atentos y despiertos, que seamos perspicaces, que estemos con los ojos bien abiertos para no caer en las trampas que nos presenta el mundo. Y nos advierte: no caigáis en la trampa de la violencia ni de la venganza, que es la trampa a la que os quieren llevar los judíos con el pretexto de que hay que defender los valores patrios, los valores del Antiguo Testamento, en definitiva. No, la guerra no va a ser la solución. No caigáis en la trampa de la violencia. La guerra no es el final, es el anuncio de que vendrá el final. No triunfará la violencia ni la venganza. Pero es más, el juicio final ya se ha realizado en la cruz y continúa realizándose por la predicación de los mensajeros de Jesús. Ha venido el Hijo del Hombre, ha juzgado a su pueblo y ese juicio, y al mundo, y ese juicio lo están haciendo eficaz los continuadores de Jesús mediante su predicación. Hay que estar preparados para que no quedemos fuera de la salvación cuando ese juicio nos llegue. Es decir, hay que estar atentos a lo que se nos predica. Hay que escuchar la palabra de Jesús. Mirad, y eso no vale solo para los antiguos, vale también para nosotros. Tenemos que tener una postura de atención a la palabra de Jesús y a la palabra de Jesús predicada en la iglesia. Porque si no estamos atentos, caeremos en nuestros caprichos y acabaremos por despreciar esa palabra de Jesús, que es la que trae el juicio salvador. Hay que estar preparados para que no quedemos fuera de la salvación cuando ese juicio nos llegue. La realidad de la venida definitiva de Cristo con gloria la confesamos en el credo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Pero esa venida definitiva se está produciendo. Se está produciendo. Habrá un punto final, pero se está produciendo. Y empezó a producirse en la cruz. Y pondrá el punto final en el momento en el que la vuelta de Jesús se manifieste. No digo que venga, porque está viniendo. Se manifestará plenamente la vuelta de Jesús y el mundo estará ya entero, definitivamente salvado. Tenemos que saber distinguir entre lo que se nos anuncia
y el lenguaje apocalíptico con el que se expresa. Tened cuidado, por tanto, cuando oigamos este discurso, aprovechemos el cómo se nos cuenta para entender lo que se nos dice. Para entender el mensaje profundo de salvación que hay en esas palabras. El Señor está viniendo. Y a pesar de que fuera no veamos más que desastres, esos desastres son el anuncio de la salvación definitiva que está llegando. Conclusión. Resumamos todo diciendo que el discurso que nos transmite Marcos 13 es una llamada a la vigilancia y está en polémica contra los falsos mesías que exigen la violencia tanto institucional como revolucionaria. Porque la violencia no es solo la revolucionaria, es también la institucional. Y en ese mundo de violencia de los romanos contra los judíos y de los judíos contra los romanos, los cristianos han quedado atrapados en ese mundo violento en el que vivimos, en el que los poderes de este mundo intentan dominar al hombre, a toda la humanidad. Y por otra parte, la violencia revolucionaria que solo causa mayores males. En ese mundo, el cristiano tiene que saberse mover, iluminado por la palabra de Jesús. Hay que estar vigilantes. Tenemos la palabra de Jesús. Tenemos que tener cuidado de no escuchar a falsos mesías que nos incitan a la violencia. Por tanto, Jesús no quiere ni impaciencias, lo añado que no lo he puesto ahí, ni conformismo, ni terrorismo sangriento. Tener eso en cuenta. Y a la par se nos dice, todo lo que sucede implica un juicio de Dios. Lo que le pasó a Jerusalén le va a pasar a todo el que no acepte a Cristo. Pero tened cuidado también, que esto no es solo un mensaje individual, ni tampoco podemos extraponer las cosas. Ayer mismo por la tarde, un chico, se ve que no está muy bien, y que estaba un poco alterado, me abordó, sabe que soy sacerdote, y me abordó con un mensaje tremendo, ¿no? El que sea malo lo va a castigar Dios, estaba muy alterado, ¿no? Y así vendrán los rechazos, vendrán el hambre, y le van a pegar, y luego al final en el juicio lo van a... Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Mensajes apocalípticos tenemos por todas partes, pero el único mensaje válido es el de Jesús. Hay un camino de salvación que no coincide con los caminos violentos de este mundo. Jesús está salvando al mundo y está juzgando al mundo. El que cree en Jesús entra en el terreno de la salvación. El que no acepta las palabras de Jesús entra en el terreno de la violencia y entra en el terreno de la destrucción. No hay que ser impaciente, pero tampoco hay que dormirse. Bueno, lo que tenga que pasar, pasará. No. Tenemos que trabajar activamente para que llegue el reino de Dios. O mejor, para que se manifieste el reino de Dios que ha llegado. Al reino de Dios no lo traemos nosotros. El reino de Dios viene. Está viniendo. Lo pedimos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Pero el reino de Dios se va a manifestar. No lo busquéis aquí ni allí. Está en medio de vosotros.
está en medio de vosotros. Es Jesús, en definitiva. Hay que ser fieles al Señor y a sus enseñanzas, aún en medio de las dificultades y las persecuciones. Así seremos testimonio de la presencia salvadora de Dios en el mundo. El Señor llega, pero no sabemos cuándo será el punto final. Hay que estar siempre vigilantes. No debemos estar exaltados ni acomodados, sino alertas, sabiendo ver claro en los acontecimientos de la vida a la luz del mensaje del Señor. El futuro será la consecuencia del pasado salvador de Cristo y del presente de nuestra actuación en el mundo. Para completar, yo destacaría 3 palabras o 3 frases clave, 3 ideas claves que destaca el esquema de Marcos III. Y están en el verso 10 de Marcos 13. Y están en el verso 10, en el verso 26, que es el central, y en el 31. Primero es necesario que se proclame el Evangelio a todos los pueblos. Esa afirmación está muy destacada. Rompe el discurso. Y señala, por tanto, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es necesario que se proclame el Evangelio a todos los pueblos. Segundo, en el centro de todo el discurso está el anuncio de la venida del Hijo del Hombre. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con mucho poder y gloria. Es decir, el juicio definitivo de Dios, que llega con Jesucristo. Pero no solo llega al final, empezó a llegar en la cruz y la resurrección, y está llegando. Y luego en el centro de la tercera parte hay otra afirmación importante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por consiguiente, y para completar ya, están pasando muchas cosas malas, pero no es el final todavía. Son anuncios. Primero es necesario que se proclame el Evangelio a todos los pueblos. Segundo, el juicio del Hijo del Hombre, el juicio final, está llegando. Tendrá su punto final. Tercero, esto se cumple queráis o no queráis. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A riesgo de ser un poco cansino, insisto en unas cuantas cosas. En el día de Yahvé, en el día del Señor, Dios va a juzgar el mundo. Es el día de la salvación. Pero ese día de la salvación, vuelvo a repetir, se está produciendo. Se está produciendo con su punto final el último día. Segunda idea, también del Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre, que es el juez definitivo. Y lo último, los hijos dispersos se reunirán. Ese tema aparece en el Deuteronomio 30 y en Isaías 27:13, y también lo recogerá los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro da el discurso de Pentecostés. Los hijos de Dios dispersos son reunidos por la palabra de Dios. Por tanto, vuelvo al principio y vuelvo al discurso, ya no releyéndolo, pero sí diciendo su esquema. Se parte de una anécdota inicial.
¿eh? Los discípulos se extrañan o se admiran del templo. Jesús, en lo alto del monte de los olivos, se contrapone al templo y empieza a dar una explicación. Todo eso fracasará. Eso que parece tan bonito, ese templo que parece tan bonito, será destruido. Esa institución que parece tan hecha, caerá. Pero ¿qué entrará? Entrará Jesús y entrará su iglesia. La explicación parte de las tribulaciones actuales, que son 3: falsos mesías, guerras, persecuciones. Y 3 advertencias en orden inverso. Advertencias sobre las persecuciones, advertencias sobre las guerras, advertencias sobre los falsos mesías. Y la advertencia grande: primero es necesario que se proclame el Evangelio a todos los pueblos. Después de haber dicho cómo estamos, el anuncio grande: vendrá el Hijo del Hombre. Ese discurso de que vendrá el Hijo del Hombre se hace utilizando el lenguaje apocalíptico. Se caen los astros, se oscurece el sol, habrá terremotos. Pero fijaros 2 cosas: que San Mateo pondrá esas cosas en el momento de la muerte del Señor. Dice que cuando murió el Señor en la cruz, hubo terremoto, los muertos resucitaron. Y también San Pedro, en el día de Pentecostés, dice esta frase de que han llegado los tiempos en que los astros caerán. Por tanto, no hay que entenderlo literalmente, sino como señales de que empieza un mundo nuevo. Palabras con las que se designa el mundo viejo. Se acaba, empieza el mundo nuevo. Y eso es gracias a Jesús. Estamos pasándolo mal, pero viene el Hijo del Hombre. Y por último, nueva advertencia. Tened mucho ojo, atended, fijaros. Ese mucho ojo que he puesto yo en la traducción traduce una palabra griega que podríamos traducirla algo así como por escucha, que decimos aquí. Escucha, fíjate, mucho ojo. Blepete, dicen en griego. Blepete. Mirar atentamente. Bueno, por tanto, y pone el ejemplo de la higuera. ¿Por qué pone el ejemplo de la higuera? Porque la higuera es un símbolo del pueblo de Dios. Luego vienen unas pocas sentencias que resumen la enseñanza. No pasará esta generación antes de que suceda todo esto. A los pocos días el Señor había muerto en la cruz. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor seguirá cumpliéndose a lo largo de los tiempos. Y el día y la hora definitivos del punto final, pues serán cuando Dios quiera. Y no es cuestión de especulaciones. Tenemos que vivir sabiendo que se está cumpliendo la salvación. Por eso acaba diciendo estar despierto. Mucho ojo. Estar alerta. No sabéis. Y pone también el ejemplo de eso, de un hombre que viaja al extranjero. Jesús, que ha subido al cielo y nos ha dejado aquí en la tierra a cada uno su tarea. Y manda al portero que esté despierto. Fijaros, aquí hay una advertencia al dirigente de la iglesia. Los dirigentes de la iglesia tienen que estar a cuidado de la iglesia.
para que la Iglesia no se extravíe. Tenemos, por tanto, dos advertencias que a veces tenemos poco en cuenta. Una al lector, que tiene que explicar bien, y otra al portero, que es el dirigente, que tiene que tener cuidado para que cuando venga el Señor, que vendrá cuando quiera, y pone las vigilias de la noche, ¿no? La tarde, medianoche, canto del gallo, amanecer. En medio de la oscuridad de este mundo, cuando no entendamos nada, de pronto el Señor llega. En medio de la oscuridad de este mundo, la predicación está llegando. Y hay que estar atentos para escucharla. En medio de la oscuridad de este mundo, llegará el punto final de este mundo. Y tenemos que estar bien dispuestos para recibir al Señor. Que no nos encuentre dormidos. Y una advertencia, eso no es solo para los apóstoles que estaban allí escuchando el discurso, es para todos. Y no es solo para los dirigentes de la iglesia, es para todos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Estad despiertos. Bueno, pues con esa perspectiva os invito a que releáis este discurso y que tengáis en cuenta por todas estas cosas que, aunque he pretendido que vayan ordenadas, me doy cuenta de que quizás os resulten un poco salteadas, ¿no? Un poco dispersas. Pero creo que la idea principal sí que os la he transmitido. Desde luego no leáis este discurso como un metemiedo. Todo lo contrario. Leer este discurso como un anuncio de que aunque las cosas de este mundo nos den miedo, la salvación de Dios nos tiene que dar alegría.